alabanza no pueda llegar a movernos a nosotros, porque la alabanza lo que hace es que nos mueve a nosotros y todos juntos nos ponemos como un cuerpo, como un espíritu y vibramos delante de la presencia de Dios y también ayudamos a que los que están ahí alabando al Señor, a ellos lo encendemos con nuestra actitud de gozo. Así que gloria al Señor. Quiero en esta tarde compartir con vosotros en la carta de Efesios. Hay un papel apuntado y luego resulta, lo siento, y mi mujer dice, ¿para qué te apuntan las cosas si luego no las utilizas? Soy un mal pastor. El mensaje, aunque voy a hacer un reporte de la carta, pero el mensaje está en el capítulo 4, de Efesios, capítulo 4, y es que la carta a los a los Efesios, si la habéis leído, si la habéis releído, os podéis dar cuenta la riqueza espiritual tan profunda que hay ahí, que necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, que por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que me acuerdo, lo dice tanto en Efesios como en Colosenses, cada vez que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, no ceso de pedirle al Padre que os dé espíritu de revelación y de conocimiento de Cristo, porque hermanos, es que la palabra de Dios es Cristo. Es que dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y él dijo que tenemos que comer de él. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. Cuando comemos su palabra no estamos comiendo a Cristo. Amén. Así que en ese capítulo 4, que está hablando acerca de la unidad de la iglesia, hay unos versículos que, aunque hablaré de todos ellos, pero dice en el verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a esas partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. No subió al cielo, por encima de todos los cielos, porque hay varios cielos. Y subió para llenarlo todo. Y ahí dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. ¿Con qué fin Dios dio esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, hermano. Somos nosotros, la iglesia. ¿Y quién es Cristo? La cabeza. ¿Y por qué Él es la cabeza? Porque al Padre le ha placido. Sabéis que la religión tiene un líder, una cabeza. Pero nosotros tenemos una cabeza, un líder, que es Jesucristo. Y eso no nos lo ha dado los hombres. Eso nos lo ha dado el mismo Padre. Dice en Colosenses que a Dios le ha placido darnos a Cristo por cabeza. Él es la cabeza de todo principado, está por encima de todos los ángeles, por encima de los demonios, por encima del mismo Satanás, por encima de los gobiernos de la tierra. Él está por encima de todos. Amén. Jesús dice la palabra de Dios que Dios el Padre le ha dado todo poder. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Amén. Nuestro Señor tiene todo el poder. Amén. ¿Por qué se lo ha dado Dios? Porque fue manso y humilde de corazón, porque agradó al Padre, porque se sometió al Padre, porque nos amó con amor eterno, porque Él se esforzó totalmente por agradar al Padre. Mira esta carta, un pequeño reporte y luego ya entramos ahí. La carta a los Efesios, una carta profunda, fue escrita estando preso Pablo en Roma, sobre el año 70-75 de nuestra era. Sabéis que Pablo estuvo con Bernabé en su segundo viaje misionero y llegó a Éfeso. Éfeso, una ciudad de ahí de Antioquía, de Turquía, que es donde estaban ubicadas todas las iglesias del Asia Menor que hablan Apocalipsis. A esta iglesia de Éfeso fue muy complejo, no fue fácil, hermano. A veces decimos, qué difícil es predicar el evangelio hoy en día. Claro, es que, hermanos, daros cuenta, cuando Pablo entró allí a predicar el evangelio, allí había el templo de la diosa Diana. Era una maravilla del mundo entonces, en el mundo de entonces. El templo de la diosa Diana.
y dice que ella era como la diosa, la reina de todo el Asia Menor. Era muy adorada, muy venerada. Así que imaginaos ahora, si es fácil predicar el Evangelio. Ahora tenemos una confusión. Antes se le predicaba a los gentiles, a los que no conocían a Dios, y a los judíos que no lo querían. Ahora, ¿a quién le predicamos en el Evangelio? A nosotros, y decimos que todos somos hermanos. ¿Para qué necesitamos predicar el Evangelio a los hermanos? Más bien sería darnos besos y abrazos, pero no es así. En aquel tiempo había un templo y una diosa, y había gente. Estaba Demetrio, un hombre que se oponía, porque era el que tenía un sindicato con obreros y empresarios que estaban haciendo dioses, porque era una ganancia tremenda. Hacía pequeños dioses, pequeñas diosas Diana y templos de Diana, y como la gente iba y venía ya o compraba, como si tú vas a Lourdes o a otros sitios, ¿verdad? O como si vas a cualquier sitio. No era fácil. Estaba Alejandro el Calderero, que se opuso también a Pablo. Era un tiempo muy difícil, pero él fue predicando el Evangelio y el poder del Señor le llevó allí. Ahora ya vemos aquí ya que él está escribiendo a esta iglesia una carta. Que, hermanos míos, la carta que están escritas, todo lo que ha sido escrito también para nosotros. Nunca pienses que fue para ellos solo. La palabra de Dios ha sido escrita para todos nosotros. Qué bueno. Entonces dice la palabra de Dios que así comienza la carta. Primero la salutación y luego dice Pablo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Te ha bendecido Dios? Amén. A mí me ha bendecido. Yo te lo digo por si a ti no. Nos ha bendecido, ¿verdad? Nos ha bendecido con toda bendición. ¿Pero dónde? Aquí en la tierra no. La bendición no ha venido de la tierra. La bendición vino del cielo. Dice que nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús, desde los cielos. Porque Jesús vino desde los cielos. Y Él vino a traernos la salvación. Gloria a Dios. Y Él nos sentó en los lugares celestiales. Cristo resucitó, murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos sentó a nosotros con Él. Y comienza así la carta, que Dios ahí habla de la grandeza, de la soberanía, del poder y del amor. Cuando tú, cuando yo ni aún existíamos, y con a futuro de que cuando existiéramos íbamos a ser gente pecadora, gente apartada de Dios, gente que no teníamos ninguna amistad con el tiempo, con Dios. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, Dios quiso escogernos en Cristo Jesús. Ya Dios te conocía. Dios te conocía desde antes que fueses creado. Ya Él te conocía y Él ya nos llamó y nos predestinó en Cristo. ¿Y qué quiere decir nos predestinó en Cristo? Dios dijo: mi Hijo es el que va a salvar al mundo y todo aquel que en Él crea va a ser salvo. Y Él fue la predestinación, Él fue el Cordero, como dice el apóstol Pedro, que fue el Cordero inmolado. El Cordero que ya fue inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo estaba preparado para venir a salvarnos a ti y a mí. Así que es importante que nos dice la palabra. Y esto, hermanos míos, es algo muy profundo. No se puede creer tan fácilmente. Por eso el apóstol Pablo nos dice que él le pide a Dios que les dé a la iglesia de Éfeso. Y también nosotros necesitamos revelación y sabiduría para poder comprender quién es Cristo. ¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es su obra? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué tenemos nosotros de beneficio a través de Él? Y Él nos predestinó en Cristo y nos adoptó. Nosotros no éramos hijos de Dios porque Dios solamente tiene un hijo, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y dice que en Cristo Jesús nos adoptó. Y cuando nos adoptó nos dio derechos legales. Un hijo adoptado tiene los derechos legales como los otros y Él nos adoptó. Por eso dice que somos coherederos con Cristo. Y eso lo tenemos que comprender y eso es lo que nos tiene a nosotros que ayudar a crecer y a fundamentarnos en Cristo y gozarnos. En Él tenemos la redención de nuestros pecados.
Él fue el que vino y perdonó nuestros pecados. Él fue el que se responsabilizó de nuestra culpabilidad, de todo lo que nos impedía podernos acercar a Dios, de todo aquello que tendríamos un día acceso a Dios, pero que era imposible. No se podía, pero Cristo vino a la tierra y Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Dice que el justo por los injustos, el bueno por los malos. Él cogió nuestra maldad y la cogió sobre sus hombros y la llevó a la cruz. Y eso lo tenemos que tener claro. Y eso es lo que nos tiene que hacer que nosotros amemos a Dios, tengamos seguridad en Dios, estemos enamorados de Dios. Porque, hermanos, que nosotros no somos mejor que nadie, no lo somos. Que el Espíritu Santo te haya escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú seas un hijo, una hija de Dios. Esto es algo que es para que nosotros nos regocijemos continuamente y alabemos al Señor con conocimiento y con sabiduría. Eso es lo que necesitamos nosotros. Aleluya. A Él sea la gloria. Dios tenía muchos misterios y los sigue teniendo, pero hay misterios que Dios no los puede revelar al hombre aún, pero hay misterios que un día fueron revelados. Por ejemplo, dice que en el verso 9, Dios dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era en ese aspecto ese misterio que estaba dentro de su voluntad? Según su beneplácito era, el cual se había propuesto en sí mismo, era de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Porque cuando el diablo se rebeló, cuando Luz Bella se rebeló contra Dios, las cosas se distorsionaron y hubo unas separaciones y hubieron un conflicto. El hombre se apartó de Dios, Luz Bella se apartó de Dios, ángeles se apartaron y hubo un desconcierto en los cielos y en la tierra. Pero Dios se propuso hacer que todas las cosas volvieran a su justo juicio, a su estado natural de Dios, y era haciéndolo todo a través de Cristo. Porque Él es el que trajo la unificación de los cielos con la tierra por medio de su sacrificio y por medio de su sangre. Y eso lo hizo Dios en el tiempo, en la dispensación de los tiempos, en su tiempo. Ahí nos hace ver Dios que Dios no hace las cosas cuando a nosotros nos apetece. Él tiene un tiempo para todo. Jesús no vino hasta cuando se cumplió el tiempo. Jesús no murió hasta la hora que estaba escrita que tenía que morir. Jesús ascendió a los cielos en su momento. Jesús descenderá en su momento. Todo esto nos hace ver que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden, lo tiene todo controlado, pero no de ahora, desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, hermano y hermana. Eso es para que nosotros nos sintamos contentos. En Él, en Cristo, tuvimos nosotros herencia. Nosotros no teníamos nada, lo habíamos perdido. Nosotros la única herencia que habíamos recibido de nuestros padres fue el pecado, la maldición, la enfermedad, la muerte. Es lo que dice la palabra, el día que pecares morirás. Y eso es lo que recibimos de nuestros ancestros, de nuestros primeros padres. Pero Dios en Cristo Jesús nos dio herencia. Y la herencia de Dios es que seamos santos, que vivamos en la santidad de Dios, que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que reinemos con Cristo por toda la eternidad. No éramos nadie, éramos unos desgraciados, unos desdichados, unos desventurados, pero Cristo vino a la tierra y Él cogió toda nuestra maldad, nuestra iniquidad, toda la miseria nuestra, y Él nos dio a cambio su gloria. Esto es tan importante para nosotros. Y esto Dios se lo había propuesto hacer y lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Y ese fue el designio de su voluntad. Así que dice, para que nosotros podamos ser para gloria y alabanza de su nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta tarde? ¿Qué tenemos que hacer cada día en nuestra vida personal? Ser para su gloria y para su alabanza. Porque ¿quién alabará al Señor? ¿Quién lo alabará? Sus hijos. Sus hijas. Dice que gloria de los hombres no recibe, dice el Señor, pero la gloria de sus santos sí la recibe. El Señor se goza cuando sus hijos y sus hijas le alaban, cuando le adoran. Dice que los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus justos, dice en Proverbios. Así que luego no solamente nos dio eso el Señor, dice la carta.
nos dio las arras del Espíritu Santo. Cristo nos salvó y Él se comprometió con nosotros, nos dio las arras y dijo, esto te lo doy a enseñar para que lo guardes, para que cuando yo venga lo tengas guardándolo. Las arras del Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda cada día, el que nos fortalece, el que nos cuida, el que cuando estás desanimado, Él viene a animarte. Cuando el diablo te dice que no hay futuro, que ni presente ni futuro, no hay nada para ti, el Señor dice, yo estoy contigo, yo te di mi espíritu para fortalecerte, para animarte. Por eso es necesario conocer la palabra, por eso es necesario conocer la voluntad del Señor para gozarnos en Él. Nos dio las arras del Espíritu Santo. Es más, dice que alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Porque nosotros estábamos ciegos, hermano. Y si tú dices que veías antes, tu pecado sigue permaneciendo en ti. Jesús les dijo a los fariseos que estaban ciegos. Y ellos dijeron, nosotros estamos ciegos, nosotros vemos. Dijo, vuestro pecado permanece en vosotros. Porque, hermano, nosotros estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Pero Cristo vino y nos abrió los ojos del entendimiento. Y nos abrió los ojos para que entendiésemos. Porque el mundo no entiende, hermano. El mundo lee locura la palabra de Dios. La palabra de Dios para el mundo es locura. Pero dice que para nosotros los que nos salvamos, la palabra de Dios es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para los que se salvan. El Evangelio para la gente que no cree, que no entiende, que no comprende, le es locura. Por eso Dios ha venido a abrirnos los ojos del entendimiento, para que nosotros podamos ver a Cristo. Porque cuando vayamos a la palabra, podamos ver a Cristo en la palabra. Entonces, Él ha hecho todas estas cosas, todos estos beneficios. Dios operó en Cristo, operó resucitándole de los muertos, para que nosotros tuviésemos una esperanza viva, para que no fuéramos gente ilusa, gente que solamente confía en algo que te enseñan algunos que te van a decir lo que puedes recibir aquí en la tierra, o algo futuro, o que el hombre te pueda dar, sino nosotros tenemos una seguridad, una estabilidad. Cristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en Romanos que si el mismo Espíritu que habitaba en Cristo y le levantó de los muertos está dentro de ti, si está también el mismo Espíritu, Él también te vivificará, te dará vida como lo hizo con Jesús. Y estas son cosas que nos va diciendo la palabra. Es más, dice que Dios el Padre sometió todas las cosas bajo las plantas de Jesús. Dios lo ha sometido todo. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el todo y en todos. Y Él dice también que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir muertos? Estábamos separados de Dios. ¿Qué nos separaba de Dios? Nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a Jesús. Y entonces Él nos acercó al Padre por medio de su vida, por medio de su testimonio, por medio de su sacrificio, por medio de esa obra que Él realizó. Y nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos. Ahora, hermanos, no estamos muertos. Podéis, por eso, comprender cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a ver a Lázaro que está dormido. Ellos no lo entendían. Y tuvo que decirle, Lázaro está muerto, voy a resucitarle. Pero para Dios, un hijo suyo, aunque hayas muerto, un hijo suyo, no estás muerto, estás vivo. Porque Dios no es Dios de muerto. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que no están muertos. Ellos viven. Amén. Y nosotros vivimos. Y eso es lo que nos tiene que hacer tener confianza y gozo en el Señor. Amén. Y otras cosas. Dice que todas las cosas Él las sujetó bajo las plantas de sus pies. Y aquí, como dice, y Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Este libro, el libro de Efesios, la carta, habla muchísimo acerca de la esencia de la iglesia. La iglesia era un misterio que estaba escondida en Dios. Al igual que Cristo era un misterio. A Cristo no se le conocía. Por eso cuando vino a la tierra, Cristo no lo entendían, no lo comprendían. Los judíos creían en el Dios Padre. Cuando vino Jesús era una aberración, era una blasfemia para ellos, que por eso Él no se pronunció como Hijo de Dios, a excepto en casos excepcionales.
Él tuvo que hacerlo por revelación, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, que sino fue mi Padre que está en los cielos. Eso es lo importante, que nuestro Padre que está en los cielos, Él nos revele a Cristo en todo su conocimiento y en toda su gloria. Qué bueno, ¿verdad? Entonces Él dice que a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando en otro tiempo nosotros seguíamos en la corriente que sigue el mundo. ¿Dónde va el mundo? ¿Qué fiesta hace? Nosotros siguiendo sus mismas corrientes. Ahora dice Pedro que el mundo se extraña cuando nosotros no corremos en su misma corriente y nos ven gente extraña. Y es que no comprenden que nosotros ahora tenemos una revelación que ellos no tienen. Por lo tanto, tenemos que dar testimonio de ello. Entonces nosotros en ese tiempo vivimos como los demás, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué deseaba mi carne? Pues lo que me apetecía a mi carne lo hacía. ¿Cuál era mi voluntad? Pues mi voluntad era hacer lo que me apeteciera. Y yo lo hacía. Y hacía los pensamientos que me venían a la mente. Y por naturaleza era hijo de ira, era hijo de ira como los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia. Dios, qué rico en misericordia. ¿Qué hizo Dios? Dios, siendo rico en misericordia, dice que estando nosotros muertos en delito y pecado, nos dio vida en Jesús. Amén. Por eso dice, hermano y hermana, por gracia somos salvos. No es un don tuyo. No hemos hecho mérito, hermano. Es por su gracia. Amén. Para que le demos la gloria a Jesucristo. Amén. Para que siempre lo tengamos en cuenta y digamos, gracias Jesús, porque tú, por tu gracia, me salvaste. Tuvo que pagar un precio muy elevado, es la verdad, muy elevado. Nosotros jamás podremos entender aquí en la tierra, por mucho. Por eso dice en Efesios también que junta la iglesia, que así de esa manera podemos entenderlo un poco, la altura, la anchura, la profundidad y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, porque es algo tan profundo que es difícil, hermano, es imposible poder comprender el amor de Dios, cómo dio a una generaciones tan pervertidas como eran las de antes y las de ahora, y que Dios tuviera esa capacidad de tener misericordia, de amarnos y de perdonarnos sabiendo lo que éramos, y Él nos llamara y nos aceptara y nos bendijera dándonos todos los beneficios que nosotros no merecemos, pero todo lo hizo por amor a su Hijo y porque el Señor nos ama, y esto es lo importante. Dice que somos hechura suya. Él nos hizo. Como dice en el Salmo 100, cuando dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Nosotros no tenemos que ser conscientes. No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Nos ha hecho Dios. Yo puse lo que tuve que poner para engendrar a mi hijo, pero quien formó en el vientre de mi mujer a mis hijos fue Dios. Dice en el Salmo 139, lo sabemos muy bien, que Él entretejió todas las cosas. Por eso nosotros a veces somos tan prepotentes y tan poca cosa cuando no sabemos valorar la grandeza de Él. Y no lo digo para ofender a nadie, porque me incluyo yo también, hermano. Por eso necesitamos juntos, poder unirnos para poder entender y comprender la grandeza del Señor, lo bueno, lo grande, lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso cuando cantamos podemos cantar con alegría, con gozo, con entusiasmo a ese Dios grande, a un Dios vivo que no está en la cruz, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y entonces dice que en aquel tiempo, cuando todas estas cosas estaban pasando, nosotros estábamos apartados de la ciudadanía de Israel, de las promesas que Dios le había dado a Abraham, y era el pueblo escogido por Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes, pero nosotros los gentiles estábamos excluidos, estábamos apartados. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, por su misericordia, Él vino y abrió sus brazos para todos, y Él dice que murió por todos, Él murió por todos, y Él nos llama a la salvación a todos. Y aquí dice en esta carta que había una pared que nos separaba, el pueblo de Israel y todas las bendiciones del cielo para ellos, y nosotros a un lado recibiendo todas las maldiciones que traíamos de nuestros ancestros y siguiendo adorando a nuestros ídolos, hasta que Cristo viene y entonces empieza a resplandecer la luz del Evangelio a todos. ¿Y en qué es lo que hizo Dios? Cogió y derribó esa pared
que nos separaba, y ahora tanto judíos como gentiles, todos podemos ir al trono de la gracia, todos mediante Cristo. El camino, no hay otro, no hay otro. También nos dice aquí, nos habla acerca de la iglesia en esta carta. Nosotros somos la iglesia. Ese misterio escondido no se conocía, no se entendía, pero estaba en el corazón de Dios. No cuando Cristo estaba en la tierra. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su corazón formar una esposa, una iglesia. La iglesia, una agrupación grandísima de hombres y mujeres que componen la esposa del Cordero. Y Él se lo había propuesto en su corazón, pero los profetas no hablaron acerca de ello, sino que hablaron acerca de que Él iba a revelarse a gentes que no lo habían buscado, como dicen, o sea, que Él se iba a identificar, se iba a entregar a otras personas que no le habían conocido o que no tenían entendimiento de Él. Ahora el Señor, Él manifestó la iglesia, y cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, primero lo que hizo fue traer al Hijo y prepararlo y manifestarlo como el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios tenía necesidad de una esposa. Y entonces el Espíritu Santo empezó a formar una esposa, y ese era el misterio que nosotros no podíamos conocer. Eso no lo sabía nadie, pero estaba en el corazón de Dios. Y el Señor me envió su Espíritu y empezó a formar a hombres y a mujeres, trayéndolos al conocimiento de la verdad, enamorándolos de Cristo, hablándoles de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te enamora de Cristo, no te enamora del Espíritu Santo ni del Padre. Nos enamora de Cristo, porque enamorándonos de Cristo, a nosotros nos interesa saber de dónde viene Cristo, y sabemos que viene del Padre. Y entonces hay gratitud en nosotros hacia el Padre. Y entonces es cuando el Espíritu Santo nos va revelando por su gracia quién es Jesús. Y entonces es cuando nos damos cuenta que nos está guiando, que nos está cuidando en la tierra, que es el Espíritu Santo, el que nos está preparando para la gloria de Él. Pablo, prisionero de Cristo, sabéis que él tiene que sufrir prisiones, tiene que sufrir persecuciones, y tiene que sufrir muchos desengaños de muchos, y tiene que sufrir muchos problemas, pero fue un hombre que Dios lo utilizó de una manera extraordinaria, y levantó hombres, capacitó hombres, preparó hombres y mujeres para ese tiempo, para que nosotros pudiésemos luego a través de ellos conocer la revelación que está ahí. Esta carta nos habla ahora también acerca, en el capítulo ya 4, nos habla acerca de la unidad de la iglesia. Luego ya veremos cómo al final también la carta acaba hablando de una armadura. ¿Y sabéis por qué nos presenta aquí una armadura? Y dice que nos tenemos que vestir de ella. Porque, hermanos, nosotros como iglesia estamos en guerra. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino nuestra guerra es contra las potestades de los aires, contra principados y potestades. Gente muy fuerte, poderosa, pero tenemos nosotros a uno que está por encima de ellos, que es nuestro dirigente, es nuestro cuidador. Y tenemos millares y millares o miles, millones de ángeles, no lo sé, que están a favor nuestro, que pelean por nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo, que Él nos cuida y que nadie nos tocará sin su consentimiento, porque como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, que hasta que no se ha quitado de en medio el que hasta ahora impide que el anticristo se manifieste, este gobierno no se manifestará, porque hay uno que dice que lo está ahora manteniendo, impidiendo que se manifieste. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, que está protegiendo a la iglesia, el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia, el Espíritu Santo que nos está preparando para Cristo. Y cuando nos tenga preparados, entonces Él nos llevará, nos arrebatará esto, nos cogerá y nos llevará a las nubes para presentarnos a nuestro esposo. Amén. Qué día más hermoso, hermano. Aleluya. Cuando veamos al Señor en las nubes, allí nosotros con Él. Allí es cuando te darás cuenta y te dirás, mereció la pena congregarme, mereció la pena seguir al Señor. No perdí el tiempo, no perdí el tiempo.
Qué bueno. Por eso dice, hermano, dice Pablo en Timoteo, como le dice, creo que en la segunda carta dice, he acabado la carrera, he ganado la batalla, por lo cual Dios me tiene preparada la corona, no solamente a mí, sino también a todos aquellos que nosotros la corramos. Y está diciendo ahí que hay una batalla y nosotros esa batalla cada día la tenemos. ¿Quién de los que están aquí no tiene luchas? Cada día es una lucha para poder permanecer en el Señor. Por eso Él dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Por eso las armas de nuestra milicia no son armas normales. Las dice ahí. Por eso es importante. Tenemos necesidad, dice en Efesios al final, de esta armadura. No tenerla como para ponerla en un museo, sino como algo que necesitamos para cada día defendernos, porque estamos en guerra continua. Pero, hermanos míos, no tengamos temor. El que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y como Él dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Y eso es lo que, aleluya, sí, a un aplauso para Él, Hermano, y todo esto es lo que nos hace vivir. Esto es lo que nos hace vivir en expectativa, en ilusión, en deseo ardiente de permanecer en Él, para poder ver la gloria de aquel que nos han hablado de Él. Pablo decía a la iglesia que él lo estaba enamorando de Cristo. No lo estaba él enamorando ni seduciéndolos para él. Dice, os estoy preparando, enamorando de Cristo para presentaros como una virgen ataviada, preparada para el Señor. Y ese es el deseo y ese debe ser la motivación de cualquier ministerio, hermano. De no prepararse una iglesia para uno y decir qué iglesia más hermosa tengo. Sí que verdaderamente nos gozamos los pastores, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, el deseo ardiente, el anhelo ardiente de los pastores debiera ser, digo que no lo sea, por favor no me malentendáis, es de prepararle una esposa preciosa para el Señor. Y eso vosotros lo tenéis que entender. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad y es de amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y respetarlos y valorarlos y cada día de vivirnos por ellos, porque esa es nuestra recompensa. No esperando nada aquí de nadie, sino esperando la bienaventuranza del Señor. Que Él pueda decirte, buen siervo y fiel, buena sierva fiel. En lo poco en la tierra me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, que aquí te espera para darte lo que tú no esperabas. Eso es lo importante. Y ahora aquí vamos a esto. Ahí va todo esto un movimiento un poco para que conozcamos la carta. Yo sé que vuestro pastor os la ha hablado, pero a mí me gusta coger también y pasearme sobre la palabra de Dios. Igual que me gusta andar sobre la Escritura, porque es hermoso, hermano. Es una delicia poder estar en la palabra y disfrutarla. Ahora él nos habla, Pablo. Dice, yo pues preso en el Señor. Él estaba preso en el Señor. Ahora mismo estaba escribiendo la carta y estaba preso, pero él se sentía preso en el Señor. No es que Dios, cuando tú estás con Él, dice, me siento como prisionero, no tengo libertad, estoy atado al Señor. No, es que yo quiero estar atado al Señor. Como se ataban las víctimas a los cuernos del altar, tenía 4 cuernos y las ataban para sacrificarlas. Yo quiero estar atado en los cuernos del altar. Yo quiero ser parte de ese sacrificio. Yo no sé lo que tú quieres. Entonces, hermano, es importante ser presos en el Señor. No querer ser libre, decir, yo quiero vivir mi vida con libertad. Porque cuando aquí dice, yo soy preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Evangelio.
está hablando acerca ahora de cómo tenemos que andar como iglesia, hermano. Nosotros tenemos que andar como es digno. Nosotros tenemos que dignificar el Evangelio con nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Cuando hay personas que dicen ser de Cristo y luego afean el nombre de Cristo y el Evangelio, hermanos, dice que muchos blasfeman el nombre de Dios por causa de que nosotros no glorifiquemos a Cristo y no lo honremos. Por eso dice que miremos cómo es, que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo fue? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Con qué vocación? Dios me llamó para que yo ande de una manera digna, de una manera correcta delante de Él. Porque Él es el único que merece que yo le glorifique. Yo digo, hablo de mí mismo, como cada uno de vosotros, hermanos. Nos ha llamado para eso, para que cada uno de nosotros dignifiquemos al Señor, honremos al Señor con nuestra vida personal. Y dice que lo hagamos con toda humildad. Hagamos siéndolo humilde. No se puede de otra manera, hay que ser humilde, manso, humilde y con mansedumbre. Esto siendo gente pacífica, soportándonos los unos a los otros con paciencia. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tenemos que soportarnos con paciencia, hermanos. A veces no es fácil soportarnos todos porque cada uno tiene sus cosas, pero el Señor nos llama a la iglesia. A iglesia, aquí el Señor te llama que con toda humildad, con esa humildad que te caracteriza como hijo de Dios y como hija de Dios, y con mansedumbre soportes con paciencia a tus hermanos y a tus hermanas en amor. ¿Y en qué amor? En el amor de Cristo. Que seamos semejantes a Él. Que a Él le hacemos cada fechoría, hermano. Seguimos haciéndoselas, ¿eh? Sin embargo, Él nos sigue amando. Nos sigue perdonando. Él no nos desprecia. Él no lo hace. Y como Él dice, hermano, haya en el verso 3, haya en nosotros esa solicitud. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes una cosa? Que somos un cuerpo, somos un mismo espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Señor nos llamó con una misma vocación. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu y tenemos un mismo bautismo. Y somos, hermanos, estamos unidos en el Espíritu. Y aunque muchos predican, y a veces yo decía a veces, no, nosotros no estamos unidos. Buah, mira, yo voy a la iglesia como está cada uno un anciano. Pero no es así. Hermano, en el Señor somos uno. Tenemos un Espíritu, no podemos ir a Dios por otro Espíritu. Tenemos un Padre. Tenemos un Salvador, tenemos un mismo camino, tenemos una misma esperanza. Pero aquí que dice la palabra, que lo que tenemos que hacer es no ir a buscar la unidad ya la tenemos. Ahora, porque ¿quién nos une? Cristo, por el Espíritu Santo, nos ha unido con Dios. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. Él nos ha perfeccionado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardad la unidad. Guardar la unidad, tener esa solicitud y decir, yo tengo que amar a mis hermanos, tengo que respetarlos, tengo que estar unido a ellos, aunque no piense igual, aunque difiera en sus sentimientos y en su forma de actuar. Pero tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Dios, hemos sido bautizados con un mismo bautismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad de la fe, ¿verdad? Eso es lo que nos manda el Señor, eso es lo que nos manda la iglesia. Cristo, para que la iglesia vaya hacia adelante, para que el mundo pueda decir, mirad cómo se aman. Fue el testimonio de aquel tiempo. La gente decía, mirad cómo se aman, y seguían a los cristianos, les seguían por eso, por el amor que ellos tenían, porque eran uno en Cristo Jesús. Aunque eran muchos, hermanos, aquí somos un buen grupo, pero para Dios somos solo uno, una iglesia, un cuerpo. Mentalízate. Y si no lo eres, únete a ese cuerpo, un miembro más. Dile al Espíritu Santo que opere en esta tarde y te añada al cuerpo de Cristo, que Él es especialista en hacerlo. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, como Él dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiero decirte, hermano, que conforme a la medida del don de Cristo, conforme a Dios le ha placido regalarnos, siempre Él ha hecho esto.
que conforme a su medida, conforme a la medida que Él ha predispuesto, según nosotros podamos tener la capacidad para tener y retener, para poder ser dentro del cuerpo de Cristo un instrumento en sus manos, Él dice que Él, según su medida, empezó a entregarnos cosas muy importantes. Y para eso, como Él dice, por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es ¿qué es eso de que subió? Sabéis que Cristo, Él bajó de los cielos. Dios eterno, bajó de los cielos, se hizo hombre, habitó entre nosotros. ¿Y Él qué vino a hacer? Él dice que vino a traer libertad a los cautivos, ¿o no? Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y una de las funciones que iba a hacer es sacar de las cárceles a los oprimidos, a la gente que está encarcelada en las cárceles de opresión, en las cárceles que el diablo los tiene encarcelados, en la cautividad. Y Él vino a eso, a sacarnos. No solamente vino a predicar el Evangelio, no solamente vino a morir por nosotros, eso era parte esencial, pero con todo eso llevaba el sacarnos a la libertad. Él dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Es verdad que Él lo primero que tenía que hacer era hacer la voluntad de Dios, obedecerle, traernos el mensaje del Padre, que todos pudiésemos conocer a Dios el Padre, porque no le conocíamos. Felipe mismo le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Padre no le conocemos. Y él dijo, tanto tiempo que llevas conmigo, Felipe, no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es verdad, nosotros no conocemos al Padre, no lo hemos visto, pero hemos visto a Jesús. Lo hemos visto a través de la palabra. Porque hay gente que dice que se le ha parecido a Cristo, a Él. A mí no se me ha parecido, lo digo la verdad, nunca. Y llevo años en el Evangelio. Pero a Cristo lo veo aquí. Y si no lo quiero ver es porque estoy ciego. Porque viendo su palabra veo quién es Cristo. Y viendo quién es Cristo veo quién es el Padre. Por eso tenemos que ser nuestros ojos de nuestro entendimiento deben ser abiertos para que podamos entender. Es una revelación continua, la Escritura es una revelación, es una profundidad que solamente pueden llegar a ello todos aquellos que la adquieren, la sabiduría y la revelación por parte del Espíritu Santo. Y está a tu disposición, hermano y hermana. Está a nuestra disposición, el Espíritu Santo está a nuestra disposición para ayudarnos, para bendecirnos, para hacernos conocer a Cristo. Para que no vivamos de ilusión simplemente, para que no vivamos en las musarañas, sino que digamos, como decía Pablo, yo sé a quién he creído, no en quién, a quién he creído. Y él decía, y por cuanto sé quién es Dios y sé a quién he creído, sé que Él es poderoso para que guarde mi vida hasta el día del fin. Y eso es lo que a nosotros nos hace, hermanos. Entonces dice la palabra que Él bajó a la tierra y cogió, ¿qué hizo Él? Cogió nuestra cautividad. ¿Qué era lo que nos cautivaba a nosotros? ¿Qué era lo que nos tenía cautivos? El diablo nos tenía cautivos por medio del pecado. Nuestros pecados nos habían llevado a la deriva y entonces el diablo había utilizado nuestros pecados para cautivarnos y nos tenía presos en sus cárceles. Pero Cristo, con su poder y con su gloria, Él cogió el pecado nuestro y lo cargó. Como decía esta mañana allí en la cantería, la verdad. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y limpiar toda clase de pecado. Todo hombre y toda mujer haya sido cualquier pecado horrible que haya hecho, si esa persona tuviese el privilegio de poderse arrepentir de corazón y venir a Dios, dice que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él cogió cautiva toda nuestra cautividad, cogió todos nuestros pecados sobre sus hombros. Por eso Él le pidió al Padre por 3 veces que si era posible de Él, que pasase ese cáliz de Él, porque Él tenía que coger toda la inmundicia de toda la humanidad, de todos los tiempos, y el justo morir por los injustos, el que era santo hacerse un sucio, un inmundo por causa nuestra. Y fue a la cruz y murió, pero Él llevaba todo el pecado y sintió el desamparo de Dios y el desamparo de los hombres. Allí se vio traicionado, humillado y avergonzado, y todo lo hizo por nosotros. Aleluya.
¿No merece eso la pena que nosotros lo comprendamos y lo entendamos y nos gocemos? ¡Aleluya! Y una vez que él había cogido todo el pecado, toda la cautividad, él cogió y subió a lo alto. Él subió a lo alto y descendió a las partes más profundas de la tierra. Él subió a lo alto delante de la presencia del Padre. Hay una representación de él en Zacarías, cuando está Josué y lleva la mitra y lleva las ropas sacerdotales todas sucias, harapientas, y le dice: ¿qué haces, Josué? ¿Cómo te presentas delante de mí? Y le dice: quitarle ahora mismo, limpiarle y ponerle vestiduras nuevas. Y le dice: no vuelva a mancharte más. Y está representando a Cristo, el sumo sacerdote, que se manchó por causa nuestra. Él subió a la presencia del Padre con su sangre allí para limpiarnos a nosotros, pero Él subió cargando todos nuestros pecados y el Padre aceptó el intercambio. Jesús le dijo: yo te entrego mi sangre, mi vida, pero a cambio del perdón de los pecados de los seres humanos. Y el Padre lo aceptó, aleluya. Y Él llevó cautiva la cautividad. Y Él dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Dice Pedro que Él descendió a las partes más profundas y fue a predicar el Evangelio a los que antes habían muerto, estando Dios esperando, teniendo paciencia antes del diluvio de toda aquella gente que murió sin conocer a Dios, sin tener ley, sin tener gracia, y ellos habían pecado y Cristo bajó hasta allá abajo, para poderles predicar el Evangelio, para dar Dios oportunidades. Cristo es un Dios grande de oportunidades, de amor, de gloria, y Él vino para traer libertad. Ese es nuestro Cristo, hermano. Nunca tendrás a nadie igual que a Él, ni que se asemeje a Él. Él es único. Entonces, ¿qué hizo Él? Y cuando Él subió a lo alto, Él descendió, y descendió por su Espíritu Santo, y bajó y dio dones. Dio dones a los hombres. Le dio dones no a los hombres, le dio dones a la iglesia. Para que la iglesia esté formada, preparada y capacitada. Y dice que le dio estos ministerios, estos dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Y dice que lo dio con el propósito de edificar a la iglesia. No de entretener a la iglesia, no de entretener a la iglesia. Y no le dio estos dones ministeriales para que ellos se pusieran estrellas, ni para que los hombres le honraran, le alabaran y lo glorificaran como si fueran influencers del mundo, sino que, como dice Pablo, nosotros somos el escarnio y el oprobio y la vergüenza del mundo. La gente nos tiene como un espectáculo. No eran influencers, no tenían aplausos, pero tenían la bienaventuranza de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que admirar. Y Dios preparó estos ministerios para que la iglesia sea instruida, formada, capacitada para llegar a la estatura que tenemos que llegar. En la iglesia no tiene que haber gente ignorante. Entendedme, quiero decir ignorante, no me malentendáis la palabra, es que ignoremos lo que Dios es, lo que Él quiere, lo que Él tiene para ti. Él no quiere que nosotros lo ignoremos. En Corintios 12 dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muchas personas ignoran lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios levantó estos ministerios para que nosotros no ignoremos acerca de la riqueza y de los beneficios que nosotros tenemos para con Dios en nuestra vida y podamos recibirla. Estos ministerios han sido dados, no tienen que ver nada con los 12 apóstoles del principio, porque apóstol quiere decir enviado. Y estos 12 hombres Dios los escogió, los llamó, los capacitó y los envió a predicar. Y fueron los 12 cimientos, que la doctrina sabéis cómo está fundada sobre profetas y sobre apóstoles, o apóstoles y profetas, cuya piedra fundamental y angular es Jesús. Y estos ministerios Dios los formó en la iglesia para que nosotros aprendamos y nos capacitemos.
Para que no seamos ya niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir un niño fluctuante? Tú puedes tener 60, 70 años y ser un niño fluctuante. ¿Qué quiere decir la palabra fluctuante? Que puede ser un hombre o una mujer que no es altibajo, espirituales, altibajo. ¿Y sabes por qué? No quiero decir que tú te vas a pasar días, porque a mí me pasan días que tengo como altibajo, pero no de fe y de desconocimiento. Yo no sé si te pasa a ti que hay días que te levantas que no tienes ganas ni de mirarte al espejo, por decir algo. Te encuentras desanimado, desalentado. A mí me pasa. Entonces, pero sé a quién he creído. Y sé que mi vida no se va a tambalear porque yo una mañana me levante, incluso si llegara a dudar de las cosas de Dios. Sé que por eso mi vida no se vaya al traste, porque tengo un fundamento. Pero hay muchas personas que son niños fluctuantes y no están bien formados, no están bien doctrinados en la doctrina de Cristo. Porque tú puedes estar en ciertos, como hay sectores religiosos que están doctrinados y doctrinados, enseñados, capacitados, pero no conforme a la Escritura. Están conforme a lo que ellos quieren enseñarte y llevarte a sus sectores religiosos, ¿no? Pero esto es muy distinto. Estos ministerios Dios se los dio a su iglesia. ¿Y quién somos nosotros? Su iglesia. Y estos ministerios es para que nos formen, para que el ministerio apostólico se rija. No para decir yo soy apóstol y porque soy apóstol me tenéis que honrar como apóstol y me tenéis que adorar como apóstol. Porque daros cuenta, a Pablo la apedreaban y los apóstoles de ahora no se apedrean, lo que quieren tener buenos coches y buenos aviones y buenos dineros. Es diferente, sin ánimo de ofender a nadie. A ver si me entendéis. Lo que Dios quiere es apóstoles, hombres de Dios. Hombres que amen a la iglesia, que se desgasten por la iglesia, que sufran por la iglesia, que trabajen, como hacía Pablo. Muchos trabajan, muchos tienen que trabajar, pastores. Yo he tenido que estar trabajando hasta que me jubilé. Y no es una vergüenza. Pablo trabajaba, hacía tiendas de campaña, ¿os acordáis? Y Aquila y Priscila se juntaron con ellos también hacían tiendas de campaña y la hacían para poder comer, para no se le carga gravoso a los de Corinto, por ejemplo. Luego, sin embargo, los filipenses le ayudaban y le mandaban a Galacia ayudas porque Dios les había mostrado que tenían que ser responsables. Eso es cosa de Dios y de las personas. Pero todas estas cosas las digo para que veáis lo importante. Necesitamos profetas en la iglesia para que los profetas no nos estén dando palabras proféticas, que es lo que nosotros vemos ahora de los profetas. Que viene el profeta y te parece que te echa todo, te pone la mesa con todas las cartas aquí y dice, échame cartas que yo llevo el as. Y que quieres que te digan todo lo que tú quieres, pero no te van a decir lo que tú estás haciendo malo. Porque los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos los cortaron el cuello. Y Isaías estuvo en un pozo de fango allí, expuesto a morir. Y hubieron profetas que lo mataron. Mira a Isaías, lo aserraron, se cree que lo aserraron por profetizar. Mira a Jeremías, mira a otros. El profeta es el hombre que escucha a Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene sus tiempos de calidad con Dios. Como dice Dios, no sé si en Jeremías dice, si mis profetas hubieran estado en mi presencia, en mi secreto, sabrían lo que yo quería y le hubieran dicho al pueblo lo que yo tenía que decirle. Pero lo dijeron lo que ellos querían oír, porque no estuvieron en mi secreto. Se necesitan estos que dice aquí, y esto se le ha dado a la iglesia, profetas, que escuchen la palabra de Dios, no que vengan a insultando, ni faltando el respeto, ni atemorizando a la gente, sino que les prediquen la palabra, porque el profeta predica. Y se necesitan evangelistas, evangelistas que muevan a la gente, evangelistas que ayuden a la gente a evangelizar. Todo esto Dios lo ha dado a la iglesia, porque la iglesia es un órgano vivo, es un órgano que está vivo, que no está paralizado, que está activo y necesita esos dones para que la activen, para que la muevan, para que sean usados por Dios, la iglesia, y Dios use esos ministerios. Luego tenemos el ministerio de maestro, aquel que enseña la grey y la enseña como está en la palabra. Para que tú no te venga ningún mindundis por ahí y a decirte, vente a otra iglesia que te van a enseñar algo que no te están enseñando en la tuya. Y enseguida tú, como no tienes conocimiento de Dios y no lees la Biblia, pues te metes en gato por liebre y te lo crees todo. Por eso es muy importante escuchar a nuestros pastores
y considerar la fe de ellos. Y como dice en hebreo, si tu pastor es un hombre que es un hombre de Dios, un hombre que es serio, respetuoso, que ama a Dios, que te ama, que te valora como persona, síguele. Síguele, sométete a él. Someterte no quiere decir que diga que haga de ti lo que quiera, no, sino es que le respetes, que le valores, que sepas que está puesto por Dios, que te preocupes por él. Eso es, y entonces luego está lo que es el maestro para instruir, enseñar la congregación. Porque, hermano, nosotros necesitamos aprender. Hemos venido al Señor y no teníamos conocimiento de Él. Hemos venido al Evangelio y no conocíamos nada. Y entonces estos maestros han recibido revelación de Dios porque han estudiado, porque el Espíritu Santo les ha instruido. Y entonces ahora ellos pueden conocer la palabra y nos la pueden transmitir. Y luego tenemos el ministerio pastoral, como habla aquí, este ministerio que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo necesita ser apacentado. Necesitamos ser guiados. Necesitamos ser instruidos y guiados, hermano. El pastor debe estar capacitado para enseñar también, para instruir. Como dice el obispo, debe ser instruido, formado para enseñar a otros. Pero el pastor necesita tener un corazón de pastor, porque, hermano, la iglesia necesitamos ser pastoreada. Necesitamos ser cuidados. Necesitamos un padre espiritual que se preocupe de nosotros, que cuando nos tenga que llamar la atención nos la llame con amor, con cariño, con respeto, pero que nos tenga que dar un azote que nos lo dé, porque eso es lo que necesitamos. Para eso Dios lo ha dado a la iglesia todo esto, para que podamos ser, hermano, un cuerpo perfecto, un cuerpo íntegro, un cuerpo que alabe a Dios, un cuerpo que glorifica a Dios, para que tú sepas muy bien en quién han creído, cómo te tienes que mover, para que nadie te mueva de la fe. Para que nadie te mueva de la fe, para que estés firme y estable, para que sigas en ese propósito de Dios. Para eso el Señor subió a lo alto y llevó cautiva nuestra cautividad. Nos quitó todo lo que nos tenía que quitar y descendió para beneficiarnos y para darnos todas estas cosas tan necesarias para nosotros. No te olvides, eres el cuerpo de Cristo. ¿Podías subir a cantar una alabanza? Por eso es tan importante, hermanos, ser formados para que tu fe no se desvanezca, para que tu fe, hermano, no se desvanezca, sino para que tu fe sea afirmada en Cristo Jesús. Para eso, acuérdate que eres iglesia de Cristo. Acuérdate que eres muy importante para Cristo. Acuérdate que Él te llamó con llamamiento santo antes de que tú existieses. Él dice, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, dice, yo te conocí, le dice a Jeremías. ¿Tú te imaginas esto? Antes que tu padre te engendrara en el vientre de tu madre, el Señor te conocía y ya te llamó. Y cuando llegó el tiempo, te trajo a Él. ¿Lo crees eso? Lo dice en su palabra. Eso es lo que te hará a ti permanecer firme en el Señor y no vivir de ilusión. No vivir de ilusión, sino vivir la realidad de Dios. Vivir la realidad de Dios. Vivir la realidad de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, ¿nos podemos poner en pie, por favor? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy las gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el alimento de nuestra alma, es el alimento de nuestra alma. Y, Señor, gracias porque tú nos has bendecido en esta tarde con toda bendición en los lugares celestiales a través de Cristo. Y por medio de él hemos recibido tanta bendición. Estamos sentados en los lugares celestiales por medio de Cristo, Señor. Esto es algo que es incomprensible, pero es una realidad. Por eso, Padre, danos revelación y sabiduría para poder entender y comprender todo lo que tu palabra dice, para que nos podamos apropiar de todos los beneficios de la cruz del Calvario, para que podamos ser, Dios mío, los hombres y las mujeres, Señor, que tú quieres que seamos. Bendice a tu iglesia, sigue prosperando y operando conforme a tu gracia en este día. Amén. Sí, Jesús. Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad.
Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo,